Muy buenas, el día de hoy vamos a realizar el siguiente ejercicio del método de las deformaciones o método de las rigideces, el cual nos especifica lo siguiente: calcular la acción de los apoyos y dibujar los diagramas de solicitaciones internas. Bien, y nos presenta aquí el esquema, la estructura que tenemos que ir resolviendo, además de los datos de la sección transversal y el módulo elástico del material. ¿Ok? Ahora bien, en el método de las deformaciones, recuerdo que se puede resolver tanto estructuras isostáticas como hiperestáticas, así que le podemos dar solución a esta estructura por más que sea isostática, sin ningún inconveniente. La sugerencia, sí, cada vez que nos encontremos con un ejercicio de estos en nuestro parcial, es que lo simplifiquemos lo más que podamos. Bien, reduzcámoslo a lo más que se pueda, ya sea por el eje de simetría o por simplificación desde voladizos. En esta ocasión este ejercicio se puede simplificar sus voladizos, como puede ser la barra 1, sacándole los valores de las fuerzas en este punto y luego simplificando esta otra barra, quedándonos simplemente esta la de acá para resolver, ¿ok? Y eso es lo que vamos a hacer como un paso preliminar, un cálculo adicional. Bien, agarramos esta barra de 2 metros, la aislamos, aquí ponemos simplificación de la estructura, esa barra que les menciono, y con todos los datos necesarios, ¿ok? Y ahora lo que procedemos es a obtener las reacciones en ese corte que hemos realizado, ¿ok? Bien, tenemos solamente aplicada en la barra 1 esta fuerza, por lo que para contrarrestar esa fuerza yo necesito una reacción que vaya en sentido contrario y que valga lo mismo, 60 kilonewtons. Además, en el punto donde estamos cortando, nosotros podemos ver que esta fuerza va a generar un momento que va en sentido horario. Por lo tanto, para contrarrestar ese momento necesitamos otro que vaya en sentido antihorario y que valga lo mismo que esta fuerza de momento. ¿Cuánto vale esa fuerza de momento? El valor de la fuerza de 60 kN por el brazo de palanca de 2 metros. Por lo tanto, esto sería 120 kN por metro. Listo. Tenemos ahí entonces las fuerzas que le transmite la barra 1 al resto de la estructura, específicamente a este punto de aquí. Bien, pero aquí están en formato de reacción. Necesitamos colocarlo en la estructura en formato de acción, o sea, de carga. Ok, para ello entonces vamos a cambiarle simplemente el sentido. Bien, ahora aprovechando que ya hemos simplificado la barra 1, aislamos también la barra 2 para poder simplificarla y tener al final en este punto todas las fuerzas que se transmiten. Bien, a este nudo 3. Aquí tenemos aislada la barra 2 y en este punto, que es con el que conectaba con la barra 1, ahí vamos a transmitir estas fuerzas que acabamos de simplificar. Recordando que en azul están en formato de reacción y aquí hay que pasarlos en formato de acción. Le cambiamos el sentido, por tanto, a la carga de 60 kilonewtons y al momento que está yendo en sentido antihorario, ahora lo vamos a hacer ir en sentido horario y que vale 120 kilonewton por metro. Listo. Ahora, con todos los datos que tenemos de la barra 2, su longitud de 3 metros, vamos a sacar las reacciones en este empotramiento, en el corte que estamos haciendo, en el nudo 3. Las cargas aplicadas son solamente estas, así que sacamos tranquilamente sus reacciones en ese empotramiento, que sería una vertical que vaya hacia arriba y que valga 60 kilonewtons y un momento que vaya en sentido antihorario, 120 kilonewtons por metro. Y listo, no hay ninguna otra fuerza más que transmitir, así que eso sería lo que le transmite la barra 2 al resto de la estructura. Bien, ahora, ¿qué nos quedaría de la estructura ya simplificada? Nos quedaría simplemente esta barra con esas fuerzas que hemos obtenido aplicadas en este punto, ¿no? Recordando que aquí están en formato de reacción y lo vamos a pasar a formato de acción. Bien, ok, entonces aquí dibujamos nuestra estructura que quedó simplificada. La barra 3 de 4 metros.
donde en este extremo tenemos el nudo 3 donde están aplicadas estas fuerzas, ¿no? Solamente que les cambiamos el sentido para llevarlas a formato de acción. Ahí está, bien. Ahora a esta estructura que nos queda simplificada es a la que nosotros le aplicamos el método el cálculo del grado de desplazamiento total, ¿ok? Grado de desplazamiento interno y grado de desplazamiento externo. Recordemos que el grado de desplazamiento externo busca restringir todos aquellos giros que se puedan producir en la estructura colocando una chapa rígida, ¿no? Y el grado de desplazamiento externo busca restringir todos los desplazamientos lineales, ya sea horizontal o vertical, colocando un apoyo móvil. Bien, así que hay que identificar cada uno de esos desplazamientos que se producen y restringirlos, ¿ok? Considerando las simplificaciones correspondientes, ¿no? Para giros nos menciona el método que no se deben considerar los giros que se produzcan en los puntos extremos de la estructura que cuenten con algún tipo de apoyo, como puede ser este nudo de acá. Es un nudo externo de la estructura y tiene un tipo de apoyo, por lo cual no hay que considerar el giro que se pueda producir ahí, ¿no? Vale aclarar que si es un apoyo empotrado el que está en ese nudo externo, obviamente no va a haber un giro, digamos, ahí que despreciar. Pero si se tratara de un apoyo fijo o un apoyo móvil, sí existiría un giro que es despreciable. También nos menciona que se debe despreciar el giro que se produce en aquellas articulaciones intermedias en la estructura, ¿ok? Así que si nosotros tenemos una articulación que divide nuestra estructura en varias partes, no necesitamos considerarle el giro que se produce en esa articulación. Por otro lado, para considerar el desplazamiento lineal, la simplificación más importante de la que derivan otras simplificaciones es considerar que todas las barras son indeformables, bien, que son totalmente rígidas en su longitud axial, ¿ok? En su dirección axial. Bien, entonces calculemos el grado de desplazamiento interno. Grado de desplazamiento interno va a ser igual a, y aquí se analiza básicamente cada uno de los nudos, ¿no? A ver, estos nudos serían el nudo 3, el de acá, y el nudo 4, el de aquí. Bien, analizando el nudo 4, se trata de un nudo externo que tiene un tipo de apoyo y que además ese apoyo es empotrado, así que no va a haber giro en ese nudo. Bien, lo podemos descartar. Y ahora hay que analizar el otro nudo, que es el nudo 3. También se trata de un nudo externo, pero no cuenta con ningún tipo de apoyo. Bien, así que está libre. Así que ahí sí nosotros debemos considerar el giro que se produce. Entonces ahí colocamos nuestra chapa. Listo. El grado de desplazamiento interno sería igual a 1. Y habría que colocar una chapa. Vamos a poner aquí el color correspondiente. Delta 1. Ahora, vamos con el grado de desplazamiento externo. Y aquí de nuevo hay que ir nudo por nudo analizando los desplazamientos ahora lineales y ya no angulares. Si vamos al nudo 4, vemos que por el tipo de apoyo, este no se puede desplazar ni en dirección vertical ni en dirección horizontal. Entonces no va a existir desplazamiento lineal que restringir. Entonces ahí el grado de desplazamiento externo es igual a 0. En el caso del nudo 3, nosotros tenemos un nudo que no está restringido por ningún tipo de apoyo, así que este se puede desplazar tanto en dirección horizontal como en dirección vertical. Pero tomemos en cuenta la simplificación que se nos menciona, ¿no? De que las barras son totalmente indeformables. Así que si queremos desplazar este nudo 3 en dirección horizontal, este desplazamiento se va a ver impedido. ¿Por qué? Porque la condicionante es que esta barra sea indeformable, que mantenga su longitud de 4 metros. Y esta barra está anclada, debido a este empotramiento, en la dirección horizontal. No puede desplazarse ni en dirección izquierda ni en dirección derecha, debido a este empotrado que existe acá. Así que por esa conexión, el desplazamiento horizontal del nudo 3 también se va a ver restringido, no va a existir. Ahora, cuando hablamos del desplazamiento vertical, no hay nada que lo impida, ¿no? Esto se puede desplazar tanto hacia arriba como hacia abajo, así que no va a haber nada que impida ese desplazamiento. Por ende, podemos decir que el nudo 3
se ve restringido en el desplazamiento horizontal, pero no en el desplazamiento vertical. Así que consideramos el grado de desplazamiento externo igual a 1. Y aquí ponemos que este sería nuestro delta 2. Bien, ahora toca sacar el grado de desplazamiento total. El grado de desplazamiento total va a ser igual a 1 más 1, lo que nos da un grado de desplazamiento total igual a 2. Listo. Ok, ya tenemos entonces nuestra estructura con los desplazamientos analizados ya restringidos, y esta sería, ¿no?, la que he seleccionado acá. Colocamos la chapa para restringir el giro y el apoyo móvil para restringir el desplazamiento vertical. Y ahora toca analizar esta estructura aplicándole el principio de superposición de efectos. Aquí tenemos como segundo paso entonces aplicando el principio de superposición de efectos a nuestra estructura principal, que viene a ser esta, la de acá, donde está el cargamento y los desplazamientos restringidos. La vamos a dividir en varias estructuras. Primero en una E sub 0 que va a tener el cargamento real, ¿ok? Tiene solamente el cargamento real aplicada sobre las barras o en los nudos de la estructura. Bien, y recuerden que el objetivo de el análisis de la estructura de sub 0 es llevar todas las cargas sobre los tramos de las barras a los nudos y obtener sus reacciones internas o reacciones externas que se produzcan dentro de ella. Bien, así que vamos a llevar todas las acciones a reacciones internas. De ahí sacamos nosotros un beta 1,0 para el desplazamiento 1 y un beta 2,0 para el desplazamiento 2, ¿no? Luego vamos a analizar una E sub 1 que es básicamente la misma estructura principal, pero aplicándole el desplazamiento que estamos restringiendo, en este caso del delta 1, la chapa, ¿ok? La chapa nos restringe los giros. Y aquí en la E sub 1 lo que hacemos es darle un giro de valor unitario, ¿ok? Lo giramos y observamos cómo se deformaría nuestra barra, ¿ok? La condicionante aquí es que hagan girar la chapa sí o sí en el sentido que el ingeniero les comentó que es el positivo, ¿ya? El sentido antihorario, ¿ok? No lo pueden hacer girar en sentido horario, ¿bien? Sí o sí lo hacen girar en sentido antihorario y observan cómo se deforma la barra, ¿ok? Ustedes básicamente al girar esto van a darse cuenta que tienen dos opciones de deformada. Esta, la de acá, o esta, la de aquí, ¿ya? Y una de ellas es la correcta, la otra es totalmente incorrecta. En este caso, esta, la de aquí, es incorrecta. Ahora, para darse cuenta ustedes de cuál es la correcta y cuál no, solamente fíjense al momento de girar su chapa dónde queda la cara conectada, ¿no?, con la barra. Por ejemplo, esta es la cara conectada con la chapa y al girarla, la cara conectada con la chapa de esa barra queda aquí arriba. Por lo tanto, la deformada tiene que partir de ahí, ¿ok? Y listo. De esa manera ustedes se van a dar cuenta cuál es la deformada correcta. Bien, esa sería la E sub 1 y de aquí nosotros vamos a sacar los valores de beta 1,1 y beta 1,2. Bien, para el delta 1 y para el delta 2. Bien, listo. Estos betas, por si acaso, vendrían a ser coeficientes de rigidez en la E sub 1 y en la E sub 2. Y en la E sub 0, los beta que nosotros estamos obteniendo, beta 1,0, beta 2,0 y demás, vienen a ser fuerzas. Ok, aquí tenemos la E sub 2, que también es la estructura deformada, pero ya no por la chapa, sino por el desplazamiento vertical. Bien, también dándole un valor unitario, lo deformamos y observamos cómo queda la condicionante, ¿no? Cómo queda nuestra barra deformada, haciendo esa deformación. Bien. Y de aquí nosotros vamos a sacar el beta 2,1 y el beta 2,2. Bien. Estos vendrían a ser también coeficientes de rigidez, como les mencioné. Estas dos estructuras, la E sub 1, la E sub 2 y todas las demás, la vamos a resolver o hallar sus valores de coeficiente de rigidez con el apoyo de una tabla. Bien, esa tabla se llama casos fundamentales, de donde nosotros obtenemos estos valores de aquí.
Ahora la E sub 0 es la única que nosotros vamos a resolver con otra tabla, que es la tabla hiperestática. Bien, que es para llevar las cargas que están en el tramo a los nudos en formato de reacción. Bien, ok, teniendo eso claro, podemos pasar a resolver nuestro ejercicio. Empezando por el análisis de la E sub 0. Fíjense, esto es lo que debemos analizar de la E sub 0. Y recuerden el concepto que les mencionaba. Nosotros vamos a llevar las cargas de los tramos de la estructura a los nudos, pero no en formato de carga o formato de acción, sino que en formato de reacción. Bien, por eso ponemos aquí un análisis de los esfuerzos, ¿ya? O de las solicitaciones. Y ponemos nuestros casos, ¿no? Cada una de las barras que nosotros tenemos en nuestra estructura, la colocamos acá con sus condiciones de borde, ¿ok? Esta barra 3, por ejemplo, tiene un empotrado al lado derecho y en este lado, debido a la chapa, sería un empotramiento igual, ¿bien? Ahí está, sería un empotrado. Y tiene una longitud de 4 metros y básicamente nada más. Lo que tendríamos que colocar acá es la fuerza o la carga que exista sobre su tramo, sobre el tramo de la estructura, pero no tenemos ninguna fuerza sobre el tramo de la estructura. En el caso de que no tenga, en el caso que se les presente esto, ¿no? Una barra sin ninguna carga en medio del tramo, ustedes pueden decir que no es necesario analizar porque no va a haber ninguna carga la cual deba llevarse a los extremos o a los nudos de la estructura. No va a transmitirse nada. Así que directamente ustedes pueden ahorrarse el dibujarlo y todo eso y decir que la barra 3 no es necesario analizarlo. Bien. Posterior de hacer el análisis de todas las barras que tengan en su estructura, en este caso solamente esta barra y de paso no tenía carga en el tramo. Posterior a eso hacemos un resumen de las reacciones internas y las reacciones externas, ¿ok? O reacciones de los apoyos y esfuerzos o solicitaciones. Así que ponemos aquí nuestra estructura base junto con los delta, ¿ya? Y vamos a colocarle ahí todas las reacciones que hemos obtenido, ¿ok? Reacciones internas y reacciones externas. Bien, ahora del análisis de los esfuerzos de la barra no obtuvimos nada, ¿no? Pero si se dan cuenta, aquí en el inicio de la estructura, cuando empezamos, tenemos estas dos fuerzas, ¿no? Que son acciones. Y no le hemos sacado su reacción, ¿bien? No le hemos sacado su reacción. Así que correspondería colocar sus reacciones en esta parte, ¿ok? ¿Cómo lo hacemos entonces? A ver, vamos a llevar estas fuerzas acá. Y sabemos que como está en color verde son acciones sobre la estructura, ¿ok? Y esto es un resumen de reacciones y esfuerzos, ¿ok? Entonces sacamos esos valores de reacción. Bien, estas fuerzas que están directamente en los nudos, si pueden quedarse en el nudo, lo dejamos ahí en el nudo, pero en formato de reacción. Ahora, si no se pueden quedar ahí en el nudo, lo pasamos hasta el apoyo más cercano sobre su línea de acción y también en formato de reacción. ¿Qué quiere decir? A estas acciones le vamos a sacar su reacción, ¿ok? Y si se puede quedar en el nudo, lo dejamos en el nudo. Y si no se puede quedar en el nudo, lo transmitimos hasta el apoyo más cercano. Bien, por ejemplo, esta carga de acá de 60 kN que va hacia abajo va a tener su correspondiente reacción, que va a ser una fuerza que vaya hacia arriba y que valga 60 kilonewtons. Ahora bien, lo que yo tengo que analizar es si esta fuerza de reacción se puede quedar en este punto, en este nudo, o necesito yo transmitirla hasta el apoyo más cercano sobre su recta de acción. Bien, si se fijan, o bueno, mejor dicho, ¿cómo yo me doy cuenta si se puede quedar en el nudo o no? Básicamente, si uno de nuestros delta, si esta fuerza recae sobre uno de nuestros delta que puede soportarlo, entonces se va a quedar en ese delta. Bien, por ejemplo, en este caso específico de la carga de 60 kilonewtons, esta reacción recae sobre el apoyo móvil que va en dirección vertical. Y este apoyo móvil en dirección vertical puede soportar este tipo de fuerza, ¿ok? Entonces, por tal motivo, esta fuerza de 60 kN se va a quedar en el delta 2, ¿bien? Porque lo puede soportar. Ahora analicemos la reacción de esta fuerza de momento.
su reacción sería un momento que vaya en sentido contrario, o sea, en sentido antihorario, y que valga lo mismo. Ahora lo que yo tengo que analizar es si se puede quedar en este nudo o tiene que transmitirse hasta el apoyo más cercano, como puede ser este empotramiento de acá. Bien, si se fijan, este momento está aplicado en el nudo donde se encuentra también una chapa y la chapa puede soportar solamente momentos, ¿ok? Así que por tal motivo, esta fuerza de 120 kN, esta reacción, se va a quedar en la chapa, porque la chapa lo puede soportar. Si no existiera la chapa, esto, por más de que exista este apoyo móvil, se transmitiría hasta acá. Bien, pero como existe la chapa, se mantiene ahí, se queda ahí. ¿Ok? Listo. Ahí, hasta ahí ya tenemos entonces las reacciones de toda la estructura. Bien, no hay mucho más. Así que teniendo todas las reacciones, nos podemos olvidar de estas acciones de acá, de estas de acá, y obtener el beta 1,0 y el beta 2,0. Bien, beta 1,0 y el beta 2,0. Respetando siempre la convención de signos del ingeniero, ¿ok? Vamos a sacar la resultante de todas las fuerzas que recayeron en el delta 2 y en el delta 1, respetando su convención de signos. Hacia arriba va a ser positivo, hacia abajo va a ser negativo, hacia la derecha va a ser positivo, hacia la izquierda va a ser negativo. Y hablando de los momentos, en sentido antihorario va a ser positivo y en sentido horario va a ser negativo. Bien, entonces el beta 1,0, ¿qué pasa con él? Tenemos una fuerza de momento, una reacción de momento que va en sentido antihorario, entonces vale 120. Positivo, ¿no? Luego, el beta 2,0 es una fuerza vertical que va hacia arriba, por tanto también va a ser positiva. 60. Listo, ahí tenemos entonces nuestro resumen del análisis de la estructura E sub 0. Terminamos entonces de analizar esta estructura de acá y nos podemos pasar a la siguiente, que vendría a ser el análisis de la estructura E sub 1 con su deformada, ¿no? La deformada de la estructura cuando se gira la chapa. Bien, ahora aquí para hacer el análisis es un poco distinto a lo que hacemos en la E sub 0. Aquí, como les mencionaba en la introducción, vamos a obtener unos coeficientes de rigidez, ¿ya? Están en función de otras tablas y de otros valores, ¿ok? Sobre todo está en función de lo que nosotros denominamos K o coeficiente de rigidez relativa. Bien, así que tenemos que obtener esos valores de coeficiente de rigidez relativa porque no nos lo da la tabla. Y aquí tenemos la fórmula para ello, ¿no? En sí tenemos dos rigideces, ¿no? La rigidez relativa y la rigidez absoluta. La rigidez absoluta es más utilizada en el análisis matricial de estructuras y nosotros en este método de las deformaciones utilizamos lo que viene a ser las rigideces relativas, ¿ok? Así que ahora lo que viene es sacar este valor de rigideces relativas de cada una de nuestras barras que participan o que se deforman, mejor dicho, en esta E sub 1. Como es solamente una barra y justamente se deforma, entonces le sacamos la rigidez relativa de esa barra. Bien, vamos a alejar un poco la imagen. Y ahora obtenemos la rigidez relativa. Fíjense, está en función de la inercia y de la longitud del elemento. La longitud del elemento ya lo tenemos como dato, es 4 metros. Lo que no tenemos es la inercia, pero el ingeniero nos da en el inicio del problema unos datos de sección. Base de 20 centímetros y altura de 60 centímetros. Entonces utilizamos eso para obtener el valor de la inercia. Bien, podemos anotar la fórmula de rigidez relativa de manera directa y no hacerlo por partes de la siguiente manera, ¿no? Vamos a anotar esto un poco más abajo y sería base de la sección 0,2. Lo estoy colocando directamente en metros, ¿no? Recuerden que todo se trabaja en metros. 0,2 por 0,6 al cubo sobre 12. Eso sería la inercia de la sección dividido entre la longitud de la barra, que es 4 metros. Bien. Y esto, para que se vea más bonito, podemos acomodarlo 0,2 por 0,6 al cubo sobre 12 por 4. Bien. Ahora le sacamos el valor a esto. Vamos a calcularlo. 0,2 por 0,6 al cubo sobre 12 por 4 nos da
Eh, esto sería, en notación científica, 9 por 10 a la menos 4. Bien, procuren que todos sus resultados que obtengan de acá de rigidez relativa estén multiplicados por 10 a la menos 4, ¿ya? Sí o sí. Porque ahorita vamos a aplicar una simplificación específica del ingeniero, que vendría a ser lo siguiente. Este valor de rigidez relativa nosotros lo multiplicamos por 1 sobre 1 por 10 a la menos 4. Bien, para que se nos simplifique esta parte de la rigidez relativa y nosotros tengamos el valor de rigidez relativa igual a 9, un número bastante fácil de manejar. Bien, esta simplificación se hace normalmente para evitar errores por redondeo, ¿ok? Ahora bien, ustedes si quieren, para evitarse hacer este doble paso, directamente pueden multiplicar acá en el denominador por 1 por 10 a la menos 4. Y ya van a tener su resultado directo ya con la simplificación que aplica el ingeniero. ¿Ok? Lo pueden probar igual. Y directamente les va a salir esto, ¿no? Les tendría que salir eso. Si no, es que lo aplicaron mal. Bien, ahora teniendo esa rigidez relativa, vamos a nuestra tabla, o mejor dicho, vamos al siguiente paso que es el análisis de los coeficientes de rigidez. Bien, y tenemos que aislar este caso de nuestra barra, ¿ok? Que vendría a ser las condiciones de borde, empotrado y empotrado de estos lados. Ahí está. La longitud de la barra de 4 metros. Bien. Y cómo se produce el giro y la deformada. El giro en sentido antihorario y la deformada de esta manera. Bien. Ahora, ignoren un momento esas fuerzas que ya las he colocado y busquemos ese caso de deformada en nuestra tabla. Bien. Que básicamente yo ya se los puse aquí en una foto. Puse dos casos, ¿no? De la tabla que les proporcioné en el Classroom. Ahí está. Si se fijan, el que nos corresponde es este, ¿no? Es empotrado a ambos lados, la deformada va por la parte de arriba. El giro es en sentido antihorario primeramente y la deformada se ve de esta manera, al igual que acá, ¿no? Entonces, nuestro caso es este, y por tanto los coeficientes de rigidez, sus valores serían estos, con los sentidos, ¿no? Así que hay que colocarlo, estos sentidos y esos valores, a nuestro caso. Ahí está. Y simplemente ahora lo que tenemos que hacer es operar y obtener esos valores de coeficiente de rigidez. A ver, comparemos un rato los valores si están bien. Sí, están correctos. Listo. Ahora simplemente hay que reemplazar valores. 1.5 por 9 sobre la longitud de 4 metros. Eso nos da un valor de la vertical de 3,375. Y esta otra vertical es lo mismo, pero es sentido contrario. Ahí está. Ahora, el valor del coeficiente de rigidez de momento aquí es igual a la rigidez relativa, que vale 9. Y el valor de rigidez, de coeficiente de rigidez de momento en este lado es la mitad de la rigidez relativa, 4.5. Ahí está. Y ya tenemos aquí los coeficientes de rigidez de todas nuestras barras, que convenientemente por la simplificación que hicimos es solamente una, ¿no? Bien, vamos ahora a nuestro resumen. Realicemos nuestro resumen. Aquí tenemos la estructura que hemos analizado, las chapas y el apoyo móvil debido a los delta. Y ahora lo que vamos a hacer es llevar todos los coeficientes de rigidez, si corresponde a los delta o si corresponde a los apoyos, ¿ok? Bien, empecemos por el lado derecho de la barra 3. Aquí tenemos un empotramiento que corresponde a un apoyo real, ¿bien? Y sobre él recae un coeficiente de rigidez de momento que vale 4.5 y un coeficiente de rigidez de la vertical que vale 3,375. Y listo. Ahora en el otro lado tenemos los delta. Veamos cuáles de todas estas coeficientes de rigidez recaen en los delta. Empezando por el delta 1. Este soporta momentos, ¿no? Aquí tenemos un coeficiente de rigidez de momento que vale 9. Bien, recae sobre el delta, entonces se va a quedar ahí.
Y aquí tenemos una vertical que no lo puede soportar la chapa, el delta 1, por tanto no va a recaer en ella, pero aquí también tenemos un apoyo móvil correspondiente al delta 2 que va en la misma dirección de este coeficiente de rigidez, entonces puede recaer ahí y se va a quedar ahí, 3.375. Y listo, ya tenemos lo que recae en nuestros delta y lo que recae en los apoyos, ¿ok? Entonces de aquí obtenemos los dos valores importantes que son el beta 1,1 y el beta 1,2. Perdón, no sería 1,2, sería el 2,1. Ahora sí. Recuerden que los subíndices de acá van a estar en función de lo siguiente. Vamos a poner aquí con lápiz negro. El beta puede ser subíndice IJ, donde el subíndice I hace referencia al delta que estamos analizando, delta 1, delta 2, delta 3 y así sucesivamente. Y el J hace referencia a la estructura en la que se encuentran, E sub 0, E sub 1, E sub 2 y así sucesivamente. Por eso aquí el primer subíndice tiene que ser 1 y en este tiene que ser 2, porque tenemos delta 1 y delta 2. Y en el segundo subíndice se repite el número 1, porque nosotros estamos ubicados ahorita en el análisis de la E sub 1. Bien, de esa manera se maneja. Ahí está. Ok. Veamos los coeficientes de momento que recaen en el beta 1,1. Sería este 9 que va en sentido antihorario, por tanto va a ser positivo. Y en el beta 2,1 tenemos esta vertical que va hacia arriba y que vale 3.375. También positivo. Perfecto. Listo, ya tenemos entonces los beta. Ahora vamos a la siguiente estructura, la de sub 2, que ahora se analiza la deformada, pero del apoyo móvil que hemos colocado. Y si se fijan, va en el sentido positivo hacia arriba, sí o sí. No puedo deformarlo yo hacia abajo, ¿ok? Bien, analicemos esa deformada. Y lo que se tiene que hacer aquí es otra vez sacar los coeficientes de rigidez relativo, ya, el valor de la rigidez relativa, perdón, de las barras que vamos a analizar. Si aquí se repite la misma barra de analizar, no es necesario volver a hacer el cálculo, simplemente puedo copiar el valor que ya obtuve en el primer análisis de la E sub 1, ¿no? Ya no necesito repetirlo todo el cálculo de nuevo. Directamente anoto el valor que me salió en el anterior análisis y ya estuvo. Pero si tuviera más barras, es muy probable que algunas se repitan y otras no, y tenga que volver a calcular la rigidez relativa de algunas barras que no he calculado acá. ¿Ok? Otros lo que hacen es, antes de empezar el análisis de la E sub 1 y E sub 2 y demás, calcula todos los coeficientes de rigidez, por más que no va a utilizar todos, y ya los tiene ahí de dato para hacer sus análisis, ¿no? Eso también lo pueden hacer ustedes. Bien, ok, teniendo el coeficiente de rigidez, vamos a el análisis de los, perdón, la rigidez relativa, vamos al análisis de los coeficientes de rigidez, ¿ok? En nuestra barra 3 se deforma de esta manera, si se fijan, y olvidándonos un rato de los valores, vendría a ser este caso de la tabla de los 10 casos fundamentales que les proporcioné en el Classroom, ¿no? Entonces hay que anotar estas formulitas y el valor correspondiente, o reemplazar, digamos, los valores, porque ya tenemos todos los datos, ¿no? Reemplazamos entonces. Aquí tenemos un momento que va a valer 1.5 por 9 sobre la longitud de 4 metros, 3,375. Y el momento acá tiene la misma formulita, así que vale lo mismo, 3.375. Esta vertical y esta otra acá. ¿Cuánto vale? Veamos, esto sería 3 por 9 sobre la longitud al cuadrado, que es 1,6875. 1,6875. Y listo, ya tenemos los coeficientes de rigidez. Ahora hay que hacer nuestro resumen, ¿no? Lo que recae en el apoyo van a ser reacciones externas o coeficientes de rigidez externos. 3,375 y acá 1,6875. Por este otro lado, una vertical
que va hacia arriba de 1,6875, que puede ser soportado por el delta 2, así que se queda ahí. Y un momento de 3,375. Y listo. Ahora de aquí recopilamos nuestro beta. El beta 1, 2 y el beta 2, 2. Le damos valor al beta 1, 2, que sería esto en sentido positivo porque va en el sentido antihorario. Y el beta 2, 2, que también va a ser positivo, 1,6875. Listo. Perfecto. Vamos ahora a nuestra ecuación de compatibilidad estática. Bien, esta sería la ecuación de compatibilidad cuando tenemos dos incógnitas, ¿no? Y tenemos ya básicamente todos los valores. Fíjense que aquí el beta 1, 2 y el beta 2, 1 son básicamente lo mismo y tienen que ser el mismo valor acá. Aquí nosotros sacamos el beta 1, 2 y aquí nosotros sacamos el beta 2, 1. Y si se fijan, son el mismo valor. ¿Bien? Eso está correcto, tiene que ser el mismo valor. Así que de esa manera ustedes también pueden ir comprobando si están yendo de buena manera en la resolución de su problema. Bien, ya tenemos todos los valores, ahora hay que reemplazar simplemente el beta 1, 0 y el 2, 0 vale 120 y 60. Ahí está, bien. Ahora el beta 1, 1 y el beta 2, 1 vale 9 y 3,375. Más 9 y aquí más 3,375. Y ambos están multiplicados por el delta 1. Ahí está. Y aquí hay que sumarles más el beta 1, 2 y el 2, 2. 3,375 y 1,6875. Y esto por el delta 2 y delta 2. Y esto igualado a 0, igualado a 0. Bien. Perfecto. Ahora simplemente hay que darle solución a este sistema de ecuaciones. A ver, lo vamos a acomodar para que se vea muy similar a lo que le subí al Classroom. 9 por delta 1. Y de paso aprovechamos de mencionar algo interesante. 3,375. Aquí 3,375 por el delta 1 más 1,6875 por el delta 2. Vamos a poner esos valores. Delta 1, y aquí sería el delta 2. Y esta primera ecuación sería igualado a menos 120 y esta segunda ecuación sería igualado a menos 60. Bien, en el Classroom ustedes podrán notar que en el ejercicio que les subí puse esta ecuación directamente, ¿ya? Hice la resolución de todo esto y aquí en el cálculo de beta 1, 0 y beta 2, 0 puse que ambos eran iguales a 0, ¿ya? Y aquí, no, aquí directamente puse los menos 120 y menos 60, ¿ok? Eso se puede hacer, es otra forma de resolverlo que también lo admite el ingeniero. Sin embargo, para mí no es lo más adecuado, ¿no? Y también he visto que ahora último, en estos últimos semestres, en este último año, les ha mencionado lo mismo el ingeniero, ¿no? Que es mejor estas acciones que se colocan acá, directamente le sacan sus reacciones y lo consideran aquí en el beta 1, 0 y en el beta 2, 0. Sin embargo, pueden colocarle aquí 0 y en la ecuación de compatibilidad considerarlo. Bien, van a llegar a lo mismo sin ningún inconveniente. ¿Ok? Lo único que tienen que tomar en cuenta es que si ustedes aquí deciden colocarlo como 0, ¿ya? Al momento de hacer la ecuación de compatibilidad, procuren no olvidarse de que quedó este cálculo pendiente. Y cuando hagan el cálculo, hacen lo siguiente para el tema de la convención de signos. El momento, que es el que recae en el delta 1, tengo que anotar entonces en la primera ecuación.
120. Ahora, ¿qué signo va a tener? Esto va a ir dominado por el sentido que tenga esta fuerza en color verde, la acción, que va en sentido horario, ¿no? Y dijimos que horario es sentido negativo. Por tanto, aquí sería menos 120. Lo mismo con la otra carga, recae sobre el delta 2, ¿bien? Y está yendo hacia abajo, sentido negativo, menos 60, ¿bien? Y de esa manera se lo puede considerar directamente la ecuación de compatibilidad, ¿bien? Ahora, la sugerencia, tanto del ingeniero como mía, es que calculen el beta 1, 0 y el beta 2, 0 de una vez en este punto y no lo dejen para el final, para de esa manera evitar que se olviden de considerarlo, que les puede suceder, y también porque es mucho más académico y además fácil de entender hacerlo el cálculo acá y en la ecuación de compatibilidad directamente despejarlo y ya estuvo. Bien, es más fácil para el estudiante entenderlo así también, ¿no? Pero les menciono eso, ¿no? Porque en el ejercicio que le subí al Classroom está de esta manera directa y aquí está considerado como cero, ¿no? No significa que esté mal, sino que es otra forma de resolverlo, solo que un poco menos amigable, ¿no? Bien, tenemos entonces este sistema de ecuaciones y le damos solución en nuestra calculadora. Sería menos 120 y menos 60. Y nos sale primero, vamos a poner acá, primero el delta 1 nos sale 0, ahí está, y el delta 2 sale menos 35.55 progresivo, ¿no? Ahí lo voy a redondear a 6. Ahora también eso, si desean, lo pueden poner en formato de fracción. Ahí está. Bien. Y, ok, esto sería el valor del desplazamiento relativo, ¿no? Tanto el delta 1 como el delta 2. No son el valor de los desplazamientos reales. Yo les mencionaba, ¿no?, que para obtener los desplazamientos reales habría que trabajar con la rigidez absoluta y no realizar esta simplificación de aquí. Bien, pero si ustedes desean calcular el valor del desplazamiento real o si el ingeniero se los pide, la fórmula que deben utilizar es la siguiente. El desplazamiento real va a ser igual a el desplazamiento que acaban de calcular, en este caso el desplazamiento 1, dividido entre el 1 por 10 a la menos 4 por 4 veces el módulo elástico. Y de esa manera ustedes ya tienen el valor del desplazamiento real, ¿ok? El desplazamiento 1 va a ser 0, ese no va a cambiar. Si el numerador es 0, todo es 0. Y en el caso del otro desplazamiento lo podríamos calcular. Bien, vamos a hacerlo. Desplazamiento 2 es igual a el delta 2, que es... no le voy a colocar de su color. Bueno, sí, mejor coloquémoslo de su color para que se vean. 320 menos 320 dividido 2. Bien, a eso hay que multiplicarle 4 veces el módulo elástico, que es 23,5 por 10 a la 6 por 1 por 10 a la menos 4, que es la simplificación que hicimos para rigideces relativas. Y ahora esto nos va a dar el desplazamiento real. Esto es menos 320 sobre 2 por 4 por 23 por 10 a la 6 por 1 por 10 a la menos 4. Y esto nos da menos 0,01739.
¿Qué cosas serían esto? Como es un desplazamiento lineal, serían metros. Y listo. A ver, vamos a acercarlo. Ahí está. Ese sería el valor de desplazamiento real, ¿ok? Bien, no es algo que nos haya pedido el ingeniero, pero no descarto que se los pueda llegar a pedir. Así que por ese motivo les muestro cómo llegar a tener esos valores, ¿ya? Guárdenselo como dato de por si acaso, ¿ya? Por si llega a pedírselo. Pero como les menciono, no es un dato que suela pedir. Ahora, en el cálculo de las reacciones, ¿cómo le hacemos? Para calcular el valor real de las reacciones, nosotros tenemos que hacer el principio de superposición de efectos de nuevo, pero aplicada a nuestras reacciones. ¿Qué quiere decir? Que la vertical en 1 va a ser, perdón, esto sería vertical en 1 en 4. En 4 sería, ¿no? Ya, a ver, vamos a corregir eso acá. El nudo 4 es donde están todas estas reacciones. Ya, la vertical en 4 va a ser igual a la vertical en 4 de la E sub 0 más la vertical en 4 de la E sub 1 por el delta 1 más la vertical en 4 de la E sub 2 por el delta 2. Bien. Ahora, consideremos aquí que delta 1 nos dio 0. Por tanto, toda esta operación de acá va a ser 0. Y solamente se va a ver afectada por el delta 2. Bien. Ok. Vertical en 1 de la E sub 0. ¿Cuánto nos salió? ¿Dónde está la E sub 0? Aquí está. No nos salió ningún valor de reacción, ¿no? Ni de momento, ni de vertical, ni de horizontal. Entonces, a ver, se ve medio cortada la pantalla. No, ya se solucionó. Ya. Entonces, todos estos valores de acá también son 0. Porque en la E sub 0 no dieron ningún valor. Bien, sin embargo, nos queda vertical en 4 de la E sub 2. ¿Dónde está la E sub 2? Esta es la E sub 2. Vertical es negativo y 1,6875. Menos 1,6875 por el valor de delta 2, que es menos 35,556. Ahí está. Y de esa manera tenemos la vertical en 4. Operando esto nos da con signo positivo. ¿Ya? Uy, no se ve bien. A ver, vamos a compartir de nuevo la pantalla. Bien, ahora sí, ya está mejor. Nos da positivo, menos por menos más, y hay que multiplicar esto 1,6875 por 35,556. Y esto nos da prácticamente 60 kilonewtons, ¿no? Redondeando, 60. Como salió positivo en la convención de signo del ingeniero, esto iría hacia arriba. Luego, el momento. El momento sería igual a el momento que nos dio del análisis de la E sub 2, 3,375. Positivo, ¿no? 3,375 por el delta 2, que es menos 35,556. Y operando esto nos va a dar el valor del momento en 4, que sería 3,375 por 35, que primero va a ser negativo y vale 120 kilonewton por metro prácticamente. Ahí está. Como salió negativo, esto quiere decir que va en sentido horario, que es la convención del signo del ingeniero. Por último, horizontal en 4, en la E sub 2 no nos dio ningún valor, así que esto sería igual a 0. Y aquí podemos decir que horizontal en 4 es igual a 0. Listo, ya tenemos básicamente las reacciones de nuestros apoyos. Esto ya es parte del resultado. Lo pueden presentar de esa manera, como también lo pueden dibujar acá. Por ejemplo, aquí dibujaríamos la vertical de 60 kN y el momento de 120 kN por metro. Ahora, los más habilidosos se van a dar cuenta que este tipo de estructura era fácil de resolverlo por el método tradicional, ¿no? No había mucho misterio. Básicamente, con la primera simplificación, ¿dónde está? Ya teníamos los valores de la reacción, ¿no? Que necesitábamos. Bien, así que
está bastante sencillo de resolver, pero no se dejen engañar. El ingeniero lo que quiere es ver cómo desarrollan ustedes el método que les ha enseñado, que es el método de las deformaciones. Así que no se vayan por el camino fácil, sino que apliquen el método y de esa manera denle solución. Bien, porque he visto casos donde presentan por el otro método, el método tradicional, ya que es una estructura isostática, y el ingeniero directamente les pone cero porque no es lo que él pedía. Él pedía que se aplique el método de las deformaciones, ¿ya? Así que no cometan ese error, ¿ok? Bien. Ahora bien, lo que podrían hacer para ahorrar tiempo es, si ya saben cuánto va a salir el valor de las reacciones acá, primero diagramar, hacer sus diagramas, ¿no? Y luego aplicar el método de las deformaciones, ¿no? Para ahorrarse tiempo. Pero ya son técnicas de ustedes eso, ¿no? No, lo que les resulte más cómodo, háganlo. La verdad que seguir el orden es lo más cómodo, ¿no? Bien. Diagramemos, ¿no? Vamos a hacerlo los diagramas por el método de las ecuaciones, así que vamos a analizar cada barra a una cierta distancia x, ¿no? Recuerden que la forma más rápida de hacerlo es ir de los extremos hacia adentro de la estructura. Bien. Ok, empecemos por la barra 3. Bien, vamos a hacer un análisis de derecha a izquierda. Por lo tanto, cortamos a una distancia x, ahí está, le ponemos los ejes locales. Los ejes locales son referencias, ¿ya? Si el ingeniero no se los da sus ejes locales, tranquilamente ustedes pueden trabajar con los ejes locales que se planteen, ¿bien? Pero si el ingeniero les llega a dar los ejes locales, trabajen con los que él les proporcione, ¿ok? De todas formas, van a llegar al mismo resultado, no se preocupen por ello. Lo podemos ver en este ejercicio, a ver, lo vamos a hacer de las dos maneras, considerando los ejes locales como están acá y considerándolos de otra manera. Y van a ver que el resultado llega a ser el mismo. Bien, el momento vale 120 y la vertical 60. No hay ninguna otra fuerza más aplicada sobre la barra, así que pasamos a sacarle sus ecuaciones. Bien, empezando por las normales. No hay ninguna fuerza acá que genere esfuerzo normal, por tanto, sería igual a cero. Cortantes. Aquí sí hay una fuerza que genera cortante, que es la de 60 kilonewtons. Y aquí hay que tener cuidado con la convención de signos, ¿no? Porque esto es un análisis de derecha a izquierda. Y de derecha a izquierda, las fuerzas que son consideradas positivas son las que van hacia abajo. Y las que van hacia arriba son consideradas negativas. Esto sería entonces menos 60 kilonewtons. Esto es el valor de la cortante a lo largo de toda la barra, ¿no? Bien, ahí termina entonces cortantes. Ahora toca momentos. Aquí las dos fuerzas generan momento, ¿no? Empecemos con la de 60 kilonewtons. Genera un momento que tracciona la parte inferior de la barra, ¿no? Recuerden que los ejes locales que te planteas te dicen, ¿no? Esta es la parte superior, la que está entre el eje local 1 y 2. Y la que está por debajo del eje local 1 es la parte inferior. Y para la convención de signos, tú solamente te fijas qué tipo de momento genera esta fuerza, ¿no? Si tracciona la parte inferior o la comprime. Si la tracciona, como es en este caso, se trata de un momento positivo. Entonces sería 60x. 60 kilonewtons por su brazo de palanca a la distancia x. Luego, este momento de acá genera un momento que comprime la parte inferior. Entonces sería negativo y vale 120. Ahí tenemos una ecuación, por lo tanto hay que reemplazar los valores de x en los puntos donde nos interese saber su valor, a los 0 metros y a los 4 metros. Cuando x es igual a 0, el momento vale menos 120 kilonewton por metro. Y cuando x es igual a 4, el momento vale 120. Ahí está, ya tenemos para diagramar nuestra barra 3. Vamos con la siguiente barra, la barra 1. La barra 1 también es un análisis de derecha a izquierda, ¿no? Este es nuestro caso y le sacamos sus ecuaciones. Para normales no hay. Bien, es igual a 0. Para cortantes tenemos solamente esta fuerza que está yendo hacia abajo y de derecha a izquierda si va hacia abajo es positivo. Luego, momentos flectores. Nos genera momento esta fuerza con respecto al empotramiento y es un momento que comprime la parte inferior. Esto sería menos 60x.
Ahora simplemente hay que darle valores a X en los puntos que nos interesan. A los 0 metros vale 0 y a los 2 metros, que es lo que termina de medir la barra 1, vale 60 por 2, que es 120, menos 120. Y listo, ya tenemos para diagramar nuestra barra 1. Vamos ahora con la barra 2. Para analizar la barra 2 estoy decidiendo yo analizar de abajo hacia arriba, ¿no? En esta dirección. Y los ejes locales que coloco son en esta parte, ¿ok? Ahí. Por lo tanto, mi parte superior es esta y mi parte inferior es esta. Bien. Y si estoy analizando en esta dirección, tomando en cuenta que esta es la parte superior, esto sería un análisis de izquierda a derecha. Bien. Perfecto. Ya tengo el análisis en qué sentido va a ser. Izquierda a derecha. Ahora bien, necesito saber qué fuerzas le recaen en esa barra 2. Primero serían las fuerzas que están sobre la barra 2 y la que les transmite la barra 1. Bien. En este caso no hay ninguna fuerza sobre la barra 2, sino que solamente hay que considerar lo que le transmite la barra 1, ¿no? Por lo tanto, aquí en el empotramiento hay que saber lo que le transmite, ¿no? Sería una vertical que va hacia arriba, que vale 60 kN, y un momento de 120 que va en sentido antihorario. Bien, eso está en formato de reacción y aquí pasarían a formato de acción cambiándoles el sentido. 60 kN hacia abajo y el momento en sentido horario. 120 kN por metro. Ahí está. Bien. Y ahora toca sacarle las ecuaciones. Primero, normales. Aquí sí va a existir una normal que vendría a ser esta, la de 60 kN, que está saliendo de la barra y como sale es positiva. Es tracción. Bien, ahí está. Ahora, el tema de las cortantes. Cortantes. Aquí no hay ninguna fuerza que vaya en dirección del eje local 2, por tanto no genera cortante. Esto es igual a 0. Por último, momentos flectores. Aquí la única que genera momento flector es esta de 120, que tracciona la parte inferior, ¿no? Estos son mis ejes locales y esta es la parte inferior por estos ejes locales. Entonces, esto sería 120 positivo. Ya a lo largo de toda la barra, ¿no? Listo, ahora diagramemos esto. A ver, vamos a diagramar. Bien, empezando por las cortantes. Para la barra de 3 metros es una cortante negativa, ¿ya? Recordemos que lo negativo de la cortante se dibuja en la parte inferior de la barra. Bien, para estos ejes locales la parte inferior es esta. Entonces aquí tendríamos los menos 60. Ahí está. Bien. Luego, para la barra 1, 60 positivo se dibujan en la parte superior. Para esa barra la parte superior es esta. Perfecto. Y para la barra 2 no hay cortante, es igual a 0. Bien. Ahí le pueden poner una X o dejarlo vacío igual. Algunos lo que hacen es ponerle puro 0, ¿no? Bien, eso sería para cortantes. Ahora vamos con momentos flectores. Fíjense que al dibujarlo me guié de los ejes locales igual, ¿no? Ahora, momentos flectores, que es el diagrama más importante. Barra 3. Empieza en menos 120, o sea, aquí en la derecha empieza en menos 120. Es negativo. Y recuerden que en el diagrama de momentos flectores los negativos se dibujan en la parte superior y los positivos en la parte inferior. Entonces este menos 120 va a ir aquí arriba. Ahí. Menos 120 kilonewton por metro. Y termina en 120 a los 4 metros. Positivo. Entonces eso va en la parte inferior. 120 kilonewton por metro. Estos dos puntos los unimos mediante una línea. ¿Ya? Y ya tenemos nuestro diagrama de momento flector. Ahí está.
Bien, vamos con la otra barra, la barra 1. Empieza en 0 y termina en menos 120. Los negativos se dibujan en la parte de arriba para los momentos flectores, entonces esto sería así. También un diagrama lineal. Menos 120 kilonewton por metro. Y para la barra 2 tengo 120 positivo. Esto es la parte superior donde se dibujan los negativos y aquí en la parte inferior donde se dibujan los positivos. Entonces esos 120 irían en la parte de adentro de esa barra. Así que sería acá. Es constante a lo largo de toda la barra, ¿no? En ese caso. A ver, vamos a poner ahí sus puntos. Y esto sería 120 kilonewton por metro positivo. Y listo. Ya está el diagrama de momentos flectores. Bien. Por último, el de normales. En barra 3 es 0, en barra 1 es 0 y en la barra 2 es 60 positivo. Y las normales, el positivo se dibuja en la parte superior. Así que aquí sería los 60 kilonewtons. Los 60 kilonewtons de tracción. Ahí está 60 kilonewtons positivo. Bien, y listo. Ahí están los diagramas. Ahora, observemos qué pasa si yo cambio mis ejes locales. Aprovechando que este ejercicio es más corto, veamos ese tema. Antes se los he mencionado qué pasa, pero de manera teórica, ¿no? No lo hemos visto de manera aplicativa. Y yo les sugería que intenten hacerlo de esa manera, ¿no? Intenten cambiarlo. Hacer el ejemplo, hacer el mismo ejercicio, pero con los ejes locales cambiados. Y es lo que vamos a hacer ahorita, ¿no? A ver, la otra solución sería que yo hubiese decidido colocar mis ejes locales de otra manera. Por ejemplo, esto así y ahí, ¿ok? Que hubiese decidido hacer esto y esto por dibujo lo vamos a llevar arriba. Que yo hubiese decidido hacer eso, digamos, ¿no? Ahora, vale aclarar que no vale la pena hacer el ejemplo donde, bueno, yo consideré mis ejes locales así, ¿no? No vale la pena hacer el ejemplo donde los ejes locales estén considerados así, porque es básicamente lo mismo. Solo estoy cambiando el eje local 1 y el eje local 1 no me determina mucho más, ¿no? Lo que en realidad aquí es importante es ver la diferencia cuando esta es la parte superior y el otro ejemplo cuando esta es la parte superior, ¿no? Ver esa diferencia, ¿ok? Así que por ese motivo vamos a ver este ejemplo, ¿ya? Ahora vamos a borrar esto y vamos a plantear otros ejes locales totalmente distintos. Llevemos esto acá, la fuerza va a estar ahí y estos ejes locales no van a ser, sino que van a ser estos. Vamos a plantear entonces esos ejes locales, ahí está, y aquí sería la dirección de análisis. Lo que no estoy cambiando es la dirección de análisis, si se fijan, pero también podría hacerlo. También se podría cambiar la dirección de análisis y tendría que llegar a lo mismo. No las mismas ecuaciones, ojo, no las mismas ecuaciones, pero el mismo resultado, claramente. Bien, esto sería, para cambiar los ejes locales, sería considerar de esta manera. Así. Y la dirección de análisis de esta forma. Bien. Ok. Ya, si se fijan, cambiamos todo. Ahora la parte superior de esta barra es esta parte y la parte inferior es esta, ¿no? Debido a los ejes locales. En este caso lo mismo, la parte superior viene a ser esta y la parte inferior esta. Y en este caso de acá lo mismo, la parte superior ahora viene a ser esta y la parte inferior esta. Bien, repitiendo todo el análisis que nos quedaría. Aquí en la barra 3 tengo estas fuerzas. La vertical que va hacia abajo, lo vamos a poner ahí con lápiz.
la vertical que va hacia abajo, que vale 60, perdón, va hacia arriba, que vale 60, y el momento de 120 kilonewton por metro. Ahí está. Le sacamos las ecuaciones normales, son iguales a 0. Vamos con las cortantes, que la única que genera cortante es esta. Y si se fijan, aquí esto básicamente, acomodándolo bien, sería un análisis de izquierda a derecha. Bien. Y en el análisis de izquierda a derecha, los que van hacia abajo son considerados negativos, ¿no? Entonces, esto sería menos 60 kilonewton. Y en momentos flectores tengo algo similar. Esta es la parte superior y esta es la parte inferior. El momento que genera esta fuerza comprime la parte inferior. Sería menos 60x. Y esta fuerza de 120 kilonewtons tracciona la parte inferior. Entonces sería más 120. Y reemplazando el X por los valores que me interesan, a los 0 y a los 4 metros, a los 0 sería 120 kilonewton por metro y a los 4 metros sería menos 120 kilonewton por metro. Bien, veamos un poco las diferencias. Aquí voy a traer este otro análisis que hice. Y si se fijan, no cambia mucho, ¿no? Normales sigue siendo 0, cortantes es menos 60 y los momentos flectores cambia aquí lo único que es el signo, menos 120 y aquí 120. Pero al momento de diagramar, ¿qué pasa? Veamos su diagrama de esto. En cortantes, ¿cómo sería? Menos 60 se dibuja en la parte inferior, aquí arriba. Y esto que está dibujado de esa manera va a verse dibujado así. Con el mismo signo, ¿no? Y luego, esto lo voy a tener que borrar todo. Ahí. Esto también se va. Ahí está. Bien. Esto también no corresponde. Uy. Y los momentos en 0 inicia en 120 positivo y los positivos de momento se dibujan en la parte de arriba. Perdón, en la parte de abajo. En la parte de abajo de la barra. Aquí. 120 positivo. Y en el caso de a los 4 metros, 120 negativo. Y eso se dibuja en la parte superior, que vendría a ser esta parte de abajo. Menos 120 kilonewton por metro. Aquí estarían los negativos y aquí estarían los positivos. Y si se fijan, ¿qué pasa? Aquí el cortante que antes se dibujaba en la parte de abajo, está bien, ahora se dibuja en la parte de arriba, pero sigue teniendo su mismo signo, ¿no? Y lo que más nos interesa acá es el tema de los momentos flectores. Fíjense el diagrama cómo es. Este es el más relevante. ¿Por qué digo que es el más relevante? Porque su diagrama nos da una idea a nosotros cuando ya diseñamos estructuras, cuando ya diseñamos la armadura, nos da una idea de dónde debemos colocar las barras cuando se tratan de estructuras de hormigón armado. Y nosotros básicamente colocamos donde está dibujado el diagrama. Aquí necesitaríamos barra, aquí también necesitaríamos barra, ¿no? Es por eso, digamos, que la importancia de tener bien dibujados nuestros diagramas. Ahora, si se fijan, este diagrama con estos ejes locales de acá es el mismo que este diagrama con estos otros ejes locales. Está dibujado de la misma manera. Lo único que cambió fueron sus signos. Lo único que cambió fueron sus signos, ¿no? Sigo yo necesitando colocar barra arriba y colocar aquí barra abajo. Es lo mismo que este otro caso de acá. Barra arriba y barra abajo, ¿no? A eso me refiero con que ustedes van a llegar al mismo resultado.
Si bien en su diagrama de cortantes y en el de normales no van a llegar a lo mismo básicamente, sino que van a tener esto de acá, pero al revés. Este diagrama de cortantes arriba, como lo vieron, y este diagrama de cortantes acá va a ser abajo. Este caso de los esfuerzos normales no va a ser aquí a la izquierda, sino que va a ser aquí a la derecha. Pero en el diagrama de momentos flectores, ustedes van a llegar a lo mismo, tal cual lo mismo, el mismo diagrama que hemos llegado acá. Solamente que va a cambiar los signos. Pero al momento de diseñar la armadura de estructuras de hormigón armado, el signo no interesa mucho. Lo que interesa es dónde está dibujado el diagrama. Claramente que si todos trabajan con los mismos ejes locales, ahí el signo ya les da una idea a ustedes, ¿no? Si el diagrama va en la parte de arriba o en la parte de abajo, ¿no? Pero eso cuando todos trabajan con los mismos ejes locales. Sin embargo, si ustedes colocan sus ejes locales, trabajan con otros ejes locales, ¿no? Tienen que llegar sí o sí al mismo resultado, como les mencionaba, al mismo diagrama, ¿ok? Eso como aclaración. Bien, ahora si el ingeniero en el examen les da sus ejes locales, respétenlos totalmente, ¿no? Respeten esos ejes locales que les dio. Y si no les da los ejes locales y les da la facilidad de ustedes escoger, escojan el más sencillo, el que les sea más cómodo para ustedes. Bien, claramente en este ejercicio el más cómodo es este, ¿no? Y no resulta ser esto. Esto es un poco más complejo, tenemos que girar la cabeza para darnos cuenta si es un análisis de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿no? Pero en estos casos es donde suele haber más debate, ¿no? Si lo considero la parte superior aquí adentro o la parte superior aquí afuera, ¿no? Utilizar estos ejes locales o estos otros, ¿no? Ahí es donde suele haber más debate. Bien, eso sería entonces por el ejercicio de hoy. Nos vemos en una siguiente clase.